En este documental se presentarán las distintas etapas del desarrollo humano, que comienza desde la primera infancia, seguida por la niñez temprana, después la niñez intermedia y por último la adolescencia. Cada una de estas etapas está conformada por distintas áreas, que son el área biológica, el área cognitiva, el área social, el área del lenguaje y el área de personalidad, así como también el desarrollo de las habilidades motoras gruesas y finas. También se explicarán características principales de estas etapas, las cuales diferencian a cada una de las demás. Primeros pasos. Primera infancia de 0 a 3 años. Social. Las emociones en la infancia. ¿Los infantes experimentan altas y bajas emocionales? Cualquiera que haya pasado algún tiempo entre bebés sabe que los infantes muestran expresiones faciales que parecen indicar sus estados emocionales, en situaciones en las que esperamos que estén felices, sonriendo, cuando parecen sentirse frustrados, manifiestan enojo, y cuando podríamos esperar que se sientan desdichados, parecen tristes. Más aún, las expresiones no verbales de la emoción que se agrupa bajo el término codificación no verbal son bastante conscientes entre las personas de todas las edades, aunque los infantes despliegan tipos parecidos de emociones, el grado de expresividad emocional varía entre ellos. Apego, formación de vínculos sociales. El aspecto más importante del desarrollo social que tiene lugar durante la infancia es la formación de apego. El apego es el vínculo emocional positivo que se desarrolla entre un niño y un individuo particular y especial. Cuando los niños experimentan apego hacia una determinada persona, sienten placer cuando se encuentran con ella y se sienten consolados por su presencia en momentos de angustia. Cognitivo, el periodo sensorio-motor y sus 6 etapas del desarrollo cognitivo. Piaget sugiere que la etapa sensorio-motriz, la etapa inicial del desarrollo cognoscitivo, se divide en 6 subetapas. Subetapa 1, reflejos simples. Subetapa 2, primeros hábitos y reacciones circulares primarias. Subetapa 3, reacciones circulares secundarias. Subetapa 4, coordinación de la reacción circulares secundarias. Subetapa 5, reacciones circulares terciarias. Subetapa 6, los inicios del pensamiento. Biológico, 4 principios del desarrollo. Principio cefalocaudal, principio que indica que el crecimiento sigue un patrón que inicia con la cabeza y las partes superiores del cuerpo y luego prosigue hacia abajo al resto del cuerpo. Principio proximodistal, principio que indica que el desarrollo avanza del centro del cuerpo hacia afuera. Principio de integración jerárquica, principio que indica que las habilidades simples por lo general se desarrollan de forma separada e independiente, pero que luego se integran en habilidades más complejas. Principio de la independencia de sistema, principio que indica que los distintos sistemas del organismo crecen a diferentes ritmos, tanto la velocidad como el momento para estos diferentes aspectos del crecimiento son independientes. Lenguaje. Primero, sonidos y comunicación. Si usted pasara 24 horas con un pequeño bebé, escucharía una gran variedad de sonidos, arrullos, llantos, grojeos, murmullos y una gran variedad de ruidos. Estos sonidos, aunque carecen de significado en sí mismo, desempeñan un importante papel en el desarrollo lingüístico, preparando el camino para el verdadero lenguaje. El balbuceo es la emisión de sonidos parecidos al lenguaje, pero sin significado. Se inicia a los 2 o 3 meses de edad y continúa hasta aproximadamente el año. Personalidad. Desarrollo de la personalidad, las características que hacen únicos a los infantes. Los orígenes de la personalidad, la suma de las características perdurables que identifican o definen a un individuo de otro, surgen desde la infancia. La teoría del desarrollo psicosocial
de Erikson toma en cuenta cómo los individuos llegan a comprenderse a sí mismos y a comprender el significado del comportamiento de los demás y del propio. Al final de la infancia, los niños entran en la etapa autónoma frente a vergüenza y duda, que va aproximadamente de los 18 meses a los 3 años. En la niñez temprana, o también llamada etapa preescolar, que va desde los 3 a los 6 años, tenemos el área social, en la cual la familia del infante brinda casi todo el contacto social que el bebé necesita. Sin embargo, ya como preescolares, muchos niños empiezan a descubrir la satisfacción por la amistad con sus pares. Aunque pueden expandir sus círculos sociales considerablemente, los padres y la familia siguen siendo muy influyentes en la vida de los preescolares. Tenemos el área cognitiva. Según Piaget, es la etapa del pensamiento preoperacional, quien pensaba que el periodo preescolar era una etapa tanto de estabilidad como de gran cambio. Sugirió que los años preescolares se ajustan a una única etapa del desarrollo cognitivo, la etapa preoperacional, que dura desde los 2 hasta los 7 aproximadamente. Durante la etapa preoperacional, el uso del pensamiento simbólico en los niños aumenta, surge el razonamiento mental y se incrementa el uso de conceptos. En el área biológica hay diferencias individuales en estatura y peso entre niñas y niños. Hay promedios que enmascaran grandes diferencias individuales, tanto en estatura como en peso. Por ejemplo, 10% de los niños de 6 años pesan 25 kilogramos o más y 10% pesan 16 kilogramos o menos. Más aún, las diferencias promedio en estatura y peso entre niños y niñas se incrementan durante los años preescolares. También tenemos el desarrollo de habilidades motrices gruesas y finas. En las motrices gruesas, para cuando los niños tienen 3 años, dominan una gran variedad de habilidades. Saltan, brincan en un pie y corren. A los 4 o 5 años, sus habilidades son más refinadas, ya que han ganado un mayor control sobre sus músculos. Mientras se desarrollan las habilidades motrices gruesas, los niños avanzan en su destreza para usar habilidades motrices finas, que implican movimientos corporales más delicados. Las habilidades motrices finas engloban una gran variedad de actividades como usar el tenedor y la cuchara, cortar con tijeras, atarse las cintas de los zapatos y tocar el piano. En el área del lenguaje, este florece tan rápidamente entre el final de los 2 años y la mitad de los 3, que los investigadores aún no comprenden el patrón exacto. Lo que queda claro es que la longitud de las oraciones se incrementa a un ritmo constante, en tanto que las formas en que los niños de esta edad combinan palabras y frases para formar oraciones y que constituyen la sintaxis se duplican cada mes. Para los 3 años, los preescolares usan de forma rutinaria los plurales y las formas posesivas de los sustantivos, como niños y del niño. Emplean el tiempo pasado añadiendo la terminación o al final de las palabras y utilizan artículos el y un. También formulan y responden preguntas complejas como ¿dónde dejaste mi libro? Y esos son camiones, ¿no? Por último, tenemos el área de personalidad. Aunque la mayoría de los niños en edad preescolar no se plantean explícitamente la pregunta ¿quién soy?, esta es la base para buena parte del desarrollo durante los años preescolares. En este periodo, los niños piensan acerca de la naturaleza del yo y la forma en la que responden a la pregunta ¿quién soy? Puede afectarles durante el resto de su vida. Los años preescolares engloban mucho de lo que Erikson llamó la etapa de iniciativa frente a culpa, que va aproximadamente de los 3 a los 6 años. Durante este periodo, la visión que los niños tienen de sí mismos cambia conforme enfrentan conflictos entre el deseo de actuar de forma independiente de sus padres y de hacer cosas por sí mismos por un lado, la culpa que resulta del fracaso cuando no tienen éxito por el otro. Les entusiasma hacer cosas por sí mismos. Déjame hacerlo, es una frase común entre los preescolares, pero sienten culpa cuando sus esfuerzos fallan. Niñez intermedia, 6 a 12 años. Biológico. La naturaleza del crecimiento durante la niñez intermedia es especial puesto que hay una comparación del rápido crecimiento que obtienen los niños durante los primeros años de vida y su notable estirón de crecimiento característico de la adolescencia. La niñez intermedia es relativamente tranquila, pero el crecimiento físico continúa, aunque a un ritmo más constante que el de los niños de preescolar. Nutrición. Estudios longitudinales que se realizaron durante muchos años en ciudades guatemaltecas muestran que los antecedentes nutricionales de los niños se relacionan con varias dimensiones del funcionamiento social y emocional en la edad escolar.
Los niños que recibieron más nutrientes se relacionaron más con sus compañeros, mostraron más emociones positivas, sufrieron menos ansiedad y tuvieron niveles de actividad más moderados que sus pares que recibieron una nutrición menos adecuada. Habilidades motrices. Durante la niñez intermedia, las habilidades atléticas de los chicos tienen una importancia papel en determinar cómo se ven a sí mismos y cómo lo ven los demás. También es la época cuando tales destrezas físicas se desarrollan sustancialmente. Hace años, los investigadores del desarrollo aseguraban que las diferencias de género en las habilidades motrices gruesas se volvían cada vez más pronunciadas durante estos años y que los varones sobrepasaban a las niñas. Investigaciones más recientes despiertan ciertas dudas acerca de esta afirmación y se encuentran que las variaciones de género en las habilidades motrices gruesas son mínimas. Cognitivo. La etapa de operaciones concretas que ocurre entre los 7 y 12 años se caracteriza por el uso activo y adecuado de la lógica. El pensamiento operacional concreto implica la aplicación de operaciones lógicas a problemas concretos. Los niños en la etapa de las operaciones concretas se enfrentan a un problema de conservación. ¿Cómo determinan si permanece igual la cantidad de líquidos que se vierte desde un contenedor a otro de diferente forma? Usan procesos cognitivos y lógicos para responder y ya no influye solo la apariencia. Son capaces de razonar concretamente que puesto que nada de líquido se pierde, la cantidad permanece constante. Como son menos egocéntricos, son capaces de tomar en cuenta múltiples aspectos de una situación, una habilidad conocida como descentración. Desarrollo del lenguaje. El vocabulario continúa aumentando durante los años de escuela a un ritmo bastante rápido. Por ejemplo, el niño promedio de 6 años tiene un vocabulario de 8.000 a 14.000 palabras, mientras que el vocabulario se enriquece con otras 5.000 palabras entre los 9 y 11 años. Desarrollo social. El cambio en la autocomprensión de los aspectos físicos y psicológicos durante la niñez intermedia. Los seres humanos están tratados de comprenderse a sí mismos, comienzan a verse menos en términos de atributos físicos externos y en términos de rasgos psicológicos. Cuando son más pequeños tienden a considerar sus habilidades en términos de algún estándar hipotético y hacen un juicio que son buenos o malos en un sentido absoluto. Ahora comienzan a usar procesos de comparación social y se comparan con otros para determinar sus niveles de logro durante la niñez intermedia. Adolescencia, 12-19 años. Desarrollo físico. Las características biológicas de la adolescencia son un notable aumento de la rapidez de crecimiento, un desarrollo acelerado de los órganos reproductores y la aparición de rasgos sexuales secundarios como el vello corporal, el incremento de la grasa y de los músculos, agrandamiento y maduración de los órganos sexuales. Algunos cambios son iguales en ambos sexos, aumento de tamaño, mayor fuerza y vigor, pero en general se trata en cambios específicos de cada sexo. Cambios cognitivos. Durante la adolescencia hay una expansión de la capacidad y el estilo de pensamiento que aumenta la conciencia del individuo, su imaginación, su juicio e intuición. Estas mejores habilidades conducen a una rápida acumulación de conocimientos que extiende el rango de problemas, cuestiones que enriquecen y complican su vida. En esta etapa el desarrollo cognitivo se caracteriza por un mayor pensamiento abstracto y el uso de la metacognición. Ambos aspectos ejercen un profundo flujo en el alcance y el contenido de los pensamientos del adolescente y en su capacidad para emitir juicios morales. Desarrollo de la personalidad. Formación de identidad. Los adolescentes obtienen de los grupos de referencia muchas de las ideas concernientes a los roles y valores. Los grupos de referencia pueden estar compuestos por individuos con quienes interactúan a menudo y con los que mantienen relaciones estrechas, o bien pueden ser grupos sociales más generales con los que comparten actitudes e ideales, grupos religiosos, étnicos y generacionales, hasta charla por internet. Social. Comparación social. Es el proceso mediante el cual evaluamos nuestras capacidades, conductas, características de la personalidad, apariencia, reacciones y nuestro sentido general del yo en comparación con los otros. Es una función que cobra extraordinaria importancia durante la adolescencia. La comparación social adopta diversas formas durante este periodo. Como conclusión, podemos resumir que todos los puntos mencionados que conforman cada área son de gran importancia para que un humano pueda desarrollarse plenamente y tener una vida satisfactoria. De lo contrario, si hay inconvenientes en alguna área de desarrollo, es muy posible que un problema grave se desarrolle, afectando de por vida al individuo, ya que cada área llega a cubrir diferentes necesidades. Aunque existan tratamientos para las afectaciones, lo mejor sería evitarlas, y esto es posible detectando las anormalidades a tiempo. Las primeras etapas de desarrollo son las más importantes, ya que causarán repercusión en las siguientes etapas.